los diezmos. Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, Apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. Cristianismo sin Cristo. Escrito por R.L. Hemers Jr. Iglesia de Cristo. Es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia torcen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El Señor Jesucristo está siendo excluido de nuestras iglesias. Casi nunca escucha sermones sobre Jesucristo y a este crucificado en estos días malos. Pocos sermones son predicados sobre Cristo hoy en día, y menos aún sobre su crucifixión. ¿Dónde escuchamos sermones hoy sobre Jesucristo o sobre su crucifixión? Aún durante la llamada Semana Santa, los predicadores más modernos no se enfocan en la pasión de Cristo. En esta época apóstata, Cristo se queda fuera de nuestras iglesias. Él está fuera de las puertas de la iglesia, excluido, como lo fue en la iglesia de la Odisea. El doctor Michael Horton ha escrito un libro llamado Cristianismo sin Cristo. El doctor Horton dijo que la mayoría de los predicadores de hoy dejan a Cristo crucificado fuera de sus sermones. Él dijo: el cristianismo sin Cristo está en todos lados, cruzando el espectro conservador liberal y todas las denominaciones. Es fácil distraerse de Cristo como la única esperanza para los pecadores, donde todo se mide por nuestra felicidad en lugar de la santidad de Dios. El sentido de que somos pecadores pasa a ser secundario, sino ofensivo. Yo creo que la iglesia en Estados Unidos hoy está tan obsesionada con ser práctica, relevante, útil, con éxito y aceptada, que casi es un reflejo del mundo mismo. No hay nada que no se pueda encontrar en la mayoría de las iglesias de hoy que no podría ser satisfecho por cualquier número de programas seculares y los grupos de autoayuda. El Dr. Horton entonces citó los temas de sermones dados en un folleto de una iglesia conservadora bautista. Estos son: ¿cómo sentirte bien contigo mismo? ¿Cómo vencer la depresión? ¿Cómo tener una vida plena y exitosa? Aprendiendo a manejar tu dinero sin que él te maneje a ti. Los secretos de una vida familiar exitosa. ¿Cómo vencer el estrés? Cristo y a este crucificado no es mencionado. Ay de cualquier iglesia donde Cristo no es bienvenido. Incluso en las iglesias conservadoras, donde se enseña la Biblia verso por verso. Los versos son invariables sobre enseñar a la gente cómo tener vidas felices y exitosas. Hoy en día casi nunca se oye la antigua ley y la predicación del Evangelio. Casi nunca oímos de un pastor que diga: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Que Dios nos ayude. Lo que Cristo dijo a la iglesia de la Odisea describe muchas iglesias de hoy. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando yo era adolescente, la gente manejaba muchas millas para escuchar grandes predicadores del Evangelio como el Dr. R.G. Lee y el Dr. W. A. Criswell. En aquel entonces, el mensaje de la cruz de Cristo era central. Pero hoy en día, muchas iglesias se están convirtiendo a la música pop para llenar sus santuarios. Rick Warren está promoviendo la iglesia con propósito. Sus métodos incluyen, número 1, música de rock, y aún música de rock pesado. 2. Nada de himnos tradicionales. 3. Reemplazando el piano con instrumentos de música pesada. 4. Vestirse casual en los servicios de adoración. 5. No servicio de oración. 6. Traducciones modernas de la Biblia. 7. Las palabras iglesia y bautista removidas del nombre de la iglesia. 8. La eliminación de la predicación del Evangelio centrado en Cristo y a este crucificado. 9. Las palabras salvo, perdido, infierno, sangre y nacido de nuevo, removidas de los sermones. Y 10. Cambiando perdido y salvo a con iglesia y sin iglesia. Estos sermones están diluidos a charlas de motivación. No hay sermones completos sobre Jesucristo y a este crucificado. El 23 de mayo del 2005, en el foro Pew sobre religión y vida pública, Rick Warren dijo: La palabra fundamentalista en realidad viene de un documento en la época de 1920 llamado Los 5 Fundamentos de la Fe, y es un punto de vista muy legalista y estrecho del cristianismo. Él se opuso a los siguientes puntos. Número 1. La inerrancia y completa autoridad de la Biblia. 2. El nacimiento virginal y la completa deidad de Jesucristo. 3. La resurrección corporal de Jesucristo de entre los muertos. 4. La muerte vicaria, expiatoria de Cristo en la cruz. Y 5. La literal segunda venida de Jesucristo. Esos son los temas de los 5 fundamentos que Rick Warren llamó legalistas y estrechos. Bueno, si los que creen en esas doctrinas bíblicas históricas son legalistas y de punto de vista estrechos, ponme como uno de ellos. Estoy de acuerdo con cada uno de ellos. Y ponme como un predicador que todavía me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. En la cruz, sea allí mi gloria, hasta que el río al cruzar mi alma descanse. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: La mentira más grande jamás contada del diablo fue que las iglesias pueden ganar almas con el entretenimiento. Fuera con Rick Warren y su necedad del propósito. No necesitamos el movimiento del propósito. Necesitamos escuchar predicación sobre Jesucristo y a este crucificado. Cántala de nuevo. En la cruz, sea allí mi gloria, hasta que el río al cruzar mi alma descanse. Jesucristo y a este crucificado es el tema más importante de la Biblia. Después de haberse levantado de entre los muertos, Jesús le dijo a sus seguidores: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él estaba declarando las escrituras del Viejo Testamento. Nosotros debemos hacer lo mismo. De cada libro del Viejo Testamento y del Nuevo, debemos declarar en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cristianismo sin Cristo? Fuera de nuestras iglesias y nuestros púlpitos. Declaremos lo que de él decían.
en cada servicio, a los pecadores y a los santos. Sí, los cristianos necesitan escuchar sermones sobre Jesucristo y a este crucificado. De amor será mi historia, será mi tema en gloria. Diré la vieja historia del amor de Jesús. La iglesia con propósito de Rick Warren no es el único error de hoy. El evangelio de la prosperidad ahora está arruinando a nuestras iglesias también. Es promocionado por Kenneth Copeland, T.D. Jakes, Benny Hinn, Joyce Meyer y Joel Osteen. Millones de personas ven estos predicadores en la televisión. Kenneth Copeland dijo: Tú no tienes un Dios vivo dentro de ti. Tú eres uno. Eres parte integral de Dios. Tú eres Dios. ¡Qué herejía! Y la gente cree en esa basura. Estos predicadores predican el falso evangelio de Dios te ama de todas maneras. Citando a esos falsos, el Dr. Horton escribe, entre comillas, no hay necesidad de Cristo como nuestro mediador, ya que Dios nunca es tan santo y nosotros no somos tan moralmente perversos como para exigir nada menos que la muerte de Cristo en nuestro lugar. Dios es nuestro amigo. Él solo quiere que seamos felices. Joel Osteen dijo en una entrevista con Larry King el 20 de junio del 2005. Osteen dijo que no estaba seguro de lo que le sucedería a la gente que rechaza a Cristo. King entonces le preguntó sobre los judíos, musulmanes y otros no cristianos. King le preguntó, ellos están equivocados, ¿verdad? Osteen respondió, bueno, yo no sé si creo que están equivocados, pero creo que solo Dios va a juzgar el corazón de las personas. Yo pasé mucho tiempo en India con mi padre. Yo no sé todo sobre la religión de ellos, pero yo sé que aman a Dios. No sé. Yo he visto la sinceridad de ellos. No sé. No estoy seguro. ¿Qué le va a suceder a la gente que rechaza a Cristo? No sé. ¿Qué le va a suceder a la gente que rechaza a Cristo? No sé si la gente necesita a Cristo o no. Qué diferente es el mensaje del señor Osteen al de Cristo, quien dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El señor Osteen no sabe, pero yo sí sé. Yo sí sé lo que la palabra de Dios dice. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por eso que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. En la cruz, sea allí mi gloria, hasta que el río al cruzar mi alma descanse. En estos días extraños de apostasía, el mensaje de la cruz es raramente predicado. Aún en las iglesias más conservadoras que creen la Biblia, casi siempre es un sermón dado a los cristianos como si todos allí fueran salvos. Como si los cristianos mismos no necesitarían oír el mensaje de la cruz. Así, la gente en esas iglesias frecuentemente es muy débil en la fe. Después de décadas de escuchar estudios bíblicos verso por verso y sermones de motivación, pocos de ellos tienen el amor abnegado de Cristo. ¡Qué diferencia con los cristianos del primer siglo, que escuchaban constantemente el mensaje de Cristo y la cruz! ¿Cuántos pueden decir hoy, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. ¿Cuántos pueden decir, pero lejos esté de mí gloriarme?
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Que Dios nos ayude. El mensaje de Cristo y a este crucificado debe ser predicado de nuevo en nuestros púlpitos. No hay esperanza para nadie sin Jesucristo y a este crucificado. Amigo y hermano, si estás leyendo o escuchando este mensaje, pero aún no eres salvo, te pido que confíes en Jesús, el Salvador crucificado. Él murió en la cruz para pagar la pena de tu pecado. Él derramó su sangre preciosa para lavarte de todo pecado. Él resucitó de los muertos y ascendió de nuevo al cielo. Él quiere darte la vida eterna. Arrepiéntete y confía en Jesús. Él salvará tu alma para siempre y por toda la eternidad. Sermón predicado en el Tabernáculo Bautista de Los Ángeles, 25 de marzo de 2012. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y de luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes examinadla a la luz de las Escrituras, y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Este fue un mensaje de alerta.